Tu atención constante me está volviendo loca, dijo mi novia, y luego entró en pánico cuando me retiré por completo y cancelé nuestros planes. Esas palabras me golpearon como un puñetazo, especialmente porque salieron completamente de la nada en lo que yo pensaba que iba a ser una tarde de domingo normal. Soy Javier, de 29 años, banquero de inversiones, y gano un buen dinero en la Ciudad de México. Y durante 3 años, pensé que había estado construyendo algo real con Sofía, una enfermera pediátrica que trabajaba agotadores turnos de 12 horas en el Hospital Infantil de México. Creía genuinamente que estábamos en la misma sintonía sobre nuestro futuro. Habíamos estado buscando casa en algunas colonias muy bonitas, mirando anillos de compromiso juntos en internet y hablando de lugares para la boda que su hermana había recomendado. La bomba estalló en el momento en que entró por la puerta después de su fin de semana de chicas en Cancún con su amiga, Brenda. Yo estaba preparando la cena, realmente emocionado por escuchar sobre su viaje y mostrarle la carta de preaprobación de la hipoteca que había llegado mientras ella estaba fuera. Tenemos que hablar, dijo, dejando caer sus maletas con una energía extraña que nunca le había visto. Apagué el fuego, pensando que tal vez algo malo había sucedido durante su viaje. Pero en lugar de eso, se lanzó con un discurso sobre cómo mi comportamiento obsesivo la estaba asfixiando. Me refiero a cosas como llevarle el almuerzo durante sus turnos porque sabía que la comida de la cafetería del hospital era terrible, recordar cuando tenía casos difíciles en la unidad de cuidados intensivos neonatal si necesitaba apoyo emocional extra, o planificar citas sorpresa después de sus semanas particularmente brutales. Javier, es demasiado, dijo, caminando de un lado a otro por nuestro salón como si estuviera atrapada. La forma en que recuerdas cada detalle de mi horario de trabajo, como apareces con café cuando estoy estresada. Se siente controlador y obsesivo. Me quedé allí completamente atónito porque esas eran exactamente las cosas que ella solía decir a sus amigas que la hacían sentir tan amada y apoyada. Sus compañeros de trabajo incluso habían comentado lo considerado que era yo, la suerte que tenía ella de tener a alguien que realmente prestaba atención. No lo entiendo, dije. El mes pasado, le dijiste a tu hermana que era el novio más atento que habías tenido. Eso fue antes de darme cuenta de lo poco saludable que era, replicó. Brenda me ayudó a ver que las relaciones normales no funcionan así. Se supone que deben darse espacio para respirar, para existir como individuos. Brenda, la agente inmobiliaria recién divorciada que había pasado por 3 matrimonios y parecía enorgullecerse de su cinismo sobre los hombres. Debería haber sabido que su influencia estaba detrás de este repentino cambio de personalidad. ¿Qué quieres que cambie exactamente?, pregunté, tratando de entender qué límites necesitaba. Pero en lugar de darme peticiones específicas y razonables, se puso a la defensiva y evasiva. ¿Ves? Estás interrogando mis sentimientos ahora mismo, acusó. Esto es exactamente de lo que estoy hablando. No puedes simplemente aceptar lo que digo sin analizarlo hasta la saciedad. La conversación se descontroló a partir de ahí, con ella acusándome de hacerla sentir culpable por querer independencia mientras yo estaba allí sentado tratando de averiguar cuándo preocuparse por el bienestar de alguien se convirtió en un defecto de carácter que necesitaba ser corregido. Decidí tomarle la palabra a Sofía y darle exactamente lo que había pedido, distancia emocional completa. A la mañana siguiente, no le llevé café antes de su turno temprano como había hecho cada día durante los últimos 2 años. No le envié mensajes de texto deseándole suerte antes de procedimientos difíciles ni la contacté durante sus descansos para comer para ver cómo iba su día. Cuando llegó a casa agotada después de tratar con niños enfermos todo el día, no le ofrecí masajes en los pies ni le pregunté por sus pacientes ni sugerí que pidiéramos comida de su restaurante oaxaqueño favorito. La traté como a una compañera de piso educada en lugar de como a la mujer a la que había estado planeando proponerle matrimonio en los próximos 6 meses. ¿El costoso retiro para parejas al Valle de Guadalupe que había estado planeando durante 3 meses? Llamé al hotel y transferí nuestra reserva al retiro anual de mi empresa de inversiones. Mis colegas estaban encantados con el cambio a un lujoso hotel vinícola, y pensé que si Sofía quería espacio, probablemente no querría pasar un fin de semana romántico discutiendo nuestra relación. En fin, cuando su coche empezó a hacer ese ruido chirriante que llevaba semanas ignorando, y lo mencionó con esa mirada expectante que solía poner cuando quería que yo me encargara de algo, simplemente dije, eso suena frustrante. Probablemente deberías llamar a un mecánico. La expresión de sorpresa en su rostro fue casi cómica, como si no pudiera creer que no estuviera saltando a la acción inmediatamente para resolver su problema.
Al principio, pareció genuinamente aliviada por el cambio. Esto se siente mucho más saludable, anunció después de unos días, estirándose en el sofá como si hubiera sido liberada de alguna jaula invisible. Ahora sí que puedo respirar en esta relación. Brenda tenía razón sobre lo importante que es mantener tu independencia. Pero al final de la primera semana, empezaron a surgir quejas sutiles. Pareces muy distante últimamente, mencionó mientras cenábamos en completo silencio porque yo había dejado de preguntar por su día. Te estoy dando el espacio que pediste, respondí con calma, sin levantar la vista de mi plato. Esto no es lo que quise decir, dijo ella, con un tono de frustración en la voz. Quise decir espacio emocional, no indiferencia completa. Eso me pareció fascinante. ¿Cuál es la diferencia, exactamente? Estás siendo deliberadamente obtuso, espetó. Las parejas normales todavía se comunican y demuestran que se preocupan el uno por el otro. Entonces, se suponía que debía preocuparme, pero no demasiado. Mostrar interés, pero no un interés obsesivo. Apoyarla, pero no de maneras que la hicieran sentir apoyada. La gimnasia mental necesaria para navegar por sus expectativas contradictorias se estaba volviendo agotadora. Así que decidí simplemente atenerme a su petición original de espacio. Para la tercera semana, las quejas de Sofía se habían convertido en acusaciones directas de abuso emocional. Me acorraló una noche cuando llegué a casa del trabajo, bloqueándome el paso a la cocina con una mirada salvaje en sus ojos. Necesitamos tener una conversación seria sobre lo que le estás haciendo a esta relación, anunció, como si estuviera llevando a cabo algún tipo de intervención. Lo que siguió fue una sesión maratoniana de 2 horas en la que simultáneamente exigió que me preocupara por ella mientras insistía en que mis comportamientos atentos anteriores habían sido completamente inapropiados y controladores. Me estás castigando, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Estás usando el tratamiento de silencio y el distanciamiento emocional como armas porque pedí límites saludables. Me senté allí escuchando esta elaborada narrativa de víctima que había construido, donde mi decisión de respetar sus deseos declarados de alguna manera me convertía en el villano. Sofía, literally me dijiste que mi atención te estaba volviendo loca y que estabas siendo obsesivo, dije con calma. Te estoy dando exactamente lo que pediste. Pero se supone que debes luchar por nosotros, explotó. Y ahí estaba, la verdadera expectativa oculta bajo toda su charla sobre independencia y espacio. No quería que yo cambiara mi comportamiento. Quería que discutiera con ella, que le suplicara que me dejara seguir amándola como siempre lo había hecho. Esto era una especie de prueba que aparentemente había suspendido al tomarla al pie de la letra en lugar de jugar a juegos. Entonces, ¿querías que ignorara tus límites claramente establecidos y continuara con un comportamiento que habías etiquetado como controlador?, pregunté. Eso no tiene sentido. Estás siendo deliberadamente obtuso, de nuevo acusó, lo que parecía ser su respuesta habitual cada vez que señalaba las contradicciones lógicas en su postura. Los novios normales se preocuparían cuando su novia dice que necesita espacio. Querrían entender qué pasa y trabajar juntos para solucionarlo. La ironía era asombrosa. Cuando había intentado entender y trabajar juntos, me había llamado obsesivo. Cuando respeté su petición de espacio, era emocionalmente abusivo. No había literalmente ninguna manera de ganar este juego porque las reglas seguían cambiando según lo que me hiciera estar equivocado. Más tarde esa semana, descubrí que había estado documentando mi comportamiento frío en detalle, enviando capturas de pantalla a Brenda con comentarios sobre cómo había respondido a diversas situaciones. Brenda, por supuesto, validaba cada una de las quejas y animaba a Sofía a verse a sí misma como una víctima de manipulación psicológica. Definitivamente te está castigando por establecer límites, había escrito Brenda. Comportamiento narcisista clásico. Documenta todo. Encontré la conversación de mensajes cuando Sofía dejó su teléfono en la encimera mientras se duchaba. Página tras página de Brenda instruyéndola sobre cómo interpretar cada una de mis acciones a través del prisma del victimismo, convirtiendo mi respetuoso cumplimiento de sus deseos en evidencia de intención maliciosa. La mujer que destruyó 3 matrimonios ahora estaba desmantelando sistemáticamente el mío, y Sofía se tragaba cada palabra como si fuera la verdad del Evangelio. La situación alcanzó un nuevo nivel de locura cuando Sofía decidió involucrar a mi familia. Llegué a casa del trabajo un jueves y encontré 17 llamadas perdidas de mi madre, cada mensaje de voz más lleno de pánico que el anterior. Javier, cariño,
Por favor, devuélveme la llamada inmediatamente, su voz temblaba. Sofía me llamó esta tarde y estoy muy preocupada por ti. Cuando le devolví la llamada, mi madre estaba prácticamente llorando. Me dijo que has estado teniendo algún tipo de colapso psicológico, dijo mi madre. Que te has vuelto peligrosamente retraído y que está preocupada por tu estado mental. Cree que necesitas ayuda profesional. Tuve que sentarme. La audacia era impresionante. Sofía se había pintado a sí misma como la novia preocupada tratando de salvar la cordura de su novio, cuando era ella quien exigió que cambiara toda mi personalidad y luego se enfadó cuando realmente lo hice. Mamá, déjame explicarte lo que realmente ha estado pasando, dije, y pasé la siguiente hora contándole toda la situación. Mi madre escuchó en un silencio atónito mientras describía cómo Sofía se había estado posicionando como mi futura esposa mientras simultáneamente afirmaba que necesitaba libertad de nuestra relación. Esa chica ha estado hablando de lugares para la boda conmigo durante meses, dijo mi madre, con la voz llena de incredulidad. Me enseñó fotos de anillos de compromiso en su teléfono la semana pasada. ¿Qué clase de persona hace eso y luego afirma que necesita espacio? La interferencia familiar fue un tiro por la culata espectacular porque ahora mis padres entendían exactamente con qué tipo de manipulación estaba lidiando. Pero Sofía aún no había terminado. Durante el fin de semana, se lanzó a un modo de bombardeo de amor total, cocinando comidas elaboradas que no pedí, vistiendo mis conjuntos favoritos, iniciando la intimidad física, y en general, actuando como la novia que había sido antes de que la influencia tóxica de Brenda se apoderara de ella. He estado pensando en lo que dijiste, me dijo durante la cena del sábado por la noche, con las velas parpadeando entre nosotros como en una escena de comedia romántica. Quizás fui demasiado duro con lo de la atención. Sí, aprecio cuánto te preocupas. Pero cuando no volví inmediatamente a mi modo de novio, su máscara comenzó a caerse. Para el domingo por la noche, pude ver destellos de rabia genuina que se abrían paso a través de su actuación cada vez que mantenía la distancia emocional que ella había exigido originalmente. El punto de quiebre llegó cuando escuché una conversación telefónica que estaba teniendo con Brenda mientras yo estaba en el baño. No está respondiendo como dijiste que lo haría, susurraba Sofía con urgencia. He estado haciendo de todo, cocinar, arreglarme, ser cariñosa. Y sigue actuando con frialdad. La voz de Brenda era lo suficientemente alta como para que pudiera escuchar su respuesta a través del altavoz. Entonces tienes que intensificarlo. Hazle pensar que te está perdiendo por completo. Los hombres como Javier solo responden a la amenaza de abandono. Me quedé allí, en mi propio pasillo, escuchándolas planear estrategias sobre cómo manipularme psicológicamente para que volviera a obedecer, y finalmente entendí que esto nunca se había tratado de límites saludables o independencia. Esto era una guerra psicológica, y yo era el objetivo. Al día siguiente, investigué un poco los antecedentes de Brenda y descubrí el alcance de su influencia tóxica en cada relación que tocaba. A través de conexiones mutuas y una cuidadosa investigación en redes sociales, me enteré de que Brenda se había casado y divorciado 3 veces, y cada matrimonio había terminado debido a su propia infidelidad y comportamiento manipulador. Su filosofía parecía ser que cualquier hombre que tratara bien a una mujer estaba secretamente controlando y necesitaba ser puesto a prueba hasta que se volviera abusivo o se marchara. Había estado envenenando sistemáticamente la mente de Sofía durante meses, convenciéndola de que mi genuino cuidado y atención eran en realidad sofisticadas tácticas de manipulación diseñadas para controlarla. Durante nuestro siguiente enfrentamiento, confronté a Sofía directamente sobre la influencia de Brenda, y finalmente se derrumbó y admitió la verdad. Brenda dijo que los hombres que son demasiado atentos al principio siempre ocultan algo, sollozó. Me dijo que los hombres verdaderamente devotos perseguirán y suplicarán cuando los alejas. Y el hecho de que simplemente aceptaras mi petición de espacio demostró que no te importaba lo suficiente como para luchar por mí. La manipulación psicológica era aún más elaborada de lo que había imaginado. Brenda había convencido a Sofía de crear problemas y conflictos artificiales para probar mis reacciones, convirtiendo toda nuestra relación en una serie de experimentos diseñados para demostrar que yo era controlador o indiferente. Me dijo que prestara atención a cómo respondías cuando me distanciaba, continuó Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro. Dijo, si realmente me amaras, te negarías a aceptar los límites y demostrarías que no podrías vivir sin mí. Así que, mi respuesta respetuosa a sus necesidades declaradas había sido interpretada como evidencia de que no la amaba lo suficiente.
Se suponía que debía ignorar sus límites, volverme desesperado y pegajoso, y esencialmente demostrar la teoría de Brenda sobre los hombres controladores. Era un perfecto callejón sin salida, diseñado por alguien que parecía disfrutar destruyendo relaciones funcionales. Brenda dijo que me estaba protegiendo de sentirme demasiado cómoda con alguien que eventualmente revelaría su verdadera naturaleza, susurró Sofía. No paraba de preguntarme qué haría si resultara ser como su segundo esposo, que parecía perfecto hasta que se casaron y luego se volvió posesivo y celoso. Me di cuenta de que Brenda había estado proyectando sus propias experiencias terribles en nuestra relación saludable, convenciendo a Sofía de que mi consistencia y fiabilidad eran señales de alerta en lugar de señales positivas. Cuando Sofía intentó usar la intimidad física como otra táctica de manipulación, tratando de seducirme para que volviéramos a nuestra antigua dinámica, mantuve mis límites y le dije que necesitábamos tener una honestidad completa antes de poder siquiera pensar en una reconexión física. Su colapso fue inmediato y genuino, probablemente la primera emoción real que había visto de ella en semanas al darse cuenta de que todas las tácticas de Brenda habían resultado ser un tiro por la culata espectacular y que estaba perdiendo la mejor relación que había tenido por culpa de alguien que coleccionaba matrimonios fallidos como trofeos. Decidí que necesitábamos tener una última conversación, completamente honesta, sobre nuestra relación. Y lo que Sofía reveló durante esa charla cambió todo lo que creía saber sobre la mujer con la que había estado planeando casarme. Sentados uno frente al otro en la mesa de nuestra cocina, finalmente se derrumbó y admitió que la petición del espacio nunca había sido por una necesidad genuina de independencia. Se había basado en puro miedo. Estaba aterrorizada de que tu amor fuera demasiado bueno para ser verdad, dijo entre lágrimas, con la voz apenas por encima de un susurro. Todos los demás chicos con los que salí o perdían el interés después de unos meses o resultaba que me estaban usando para algo. Cuando seguiste siendo consistentemente atento y considerado después de 3 años, empecé a esperar a que todo se viniera abajo. La manipulación psicológica no había sido intencional al principio, explicó. Comenzó como un intento de protegerse de un posible desamor futuro creando distancia antes de que yo pudiera dejarla primero. Pero la influencia de Brenda había convertido esos instintos protectores en comportamientos de prueba deliberados diseñados para hacerme demostrar mi devoción de maneras cada vez más irrazonables. Brenda no paraba de decirme que si realmente me amabas, lucharías más duro cuando te alejara, confesó Sofía. Dijo que el hecho de que respetaras mis límites tan fácilmente significaba que probablemente estabas aliviado de tener una excusa para preocuparte menos. Me convenció de que el amor verdadero significa que alguien no puede aceptar que lo alejen. La lógica retorcida era impresionante. Se suponía que yo debía convertirme en el novio controlador y que cruzaba los límites que Brenda había predicho que revelaría ser, demostrando así que ambas mujeres tenían razón sobre los hombres en general. Mi incapacidad para volverme abusivo o desesperado era, de alguna manera, evidencia de que no la amaba lo suficiente. Solo te deseé de verdad cuando pensé que te estaba perdiendo, admitió. Y ahí estaba, la verdad fundamental que hacía imposible continuar esta relación. Ella no me amaba de verdad. Amaba la seguridad de tener a alguien devoto a ella. Y solo valoraba esa seguridad cuando pensaba que podría desaparecer. Sé que puedo cambiar, suplicó desesperadamente. Cortaré todo contacto con Brenda por completo. Iré a terapia. Apreciaré todo lo que haces en lugar de darlo por sentado. Por favor, no te rindas con nosotros. Pero me di cuenta de que incluso sus promesas de cambiar se basaban en el miedo a la pérdida en lugar de en un amor o respeto genuino por mí como persona. Había pasado meses haciéndome sentir que mi forma natural de mostrar amor estaba mal, era patológica, algo que necesitaba ser corregido o ocultado. Incluso ahora, su deseo de salvar nuestra relación no era porque valorara quién era yo, sino porque estaba aterrorizada de estar sola. Toda nuestra relación se había construido sobre mí demostrando constantemente mi valía mientras ella tenía el poder de juzgar si mi amor era aceptable. Y esa dinámica nunca iba a producir el tipo de pareja que yo realmente quería. Terminé nuestra relación a la mañana siguiente y le pedí a Sofía que se mudara en una semana, lo que la llevó a quedarse con Brenda en lo que sabía que sería una situación de convivencia predeciblemente tóxica. La ironía de que se mudara con la mujer que destruyó nuestra relación no se me escapó, pero en ese momento pensé que se merecían la una a la otra. En cuestión de días, Sofía lanzó una campaña de desprestigio total a través de nuestros amigos en común, pintándome como una pareja emocionalmente abusiva que la había manipulado para que pensara que estaba loca por querer límites saludables. Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz,
especialmente cuando tratas con alguien tan inestable como Brenda. Unas 3 semanas después de que Sofía se mudara, recibí un mensaje de texto de nuestra amiga en común, Daniela, diciendo que Sofía y Brenda habían tenido una pelea a gritos masiva que terminó con Sofía saliendo furiosa y bloqueando a Brenda en todas las plataformas de redes sociales. Al parecer, Sofía finalmente se había dado cuenta de que los consejos de Brenda habían destruido la mejor relación de su vida. Y cuando la confrontó al respecto, la respuesta de Brenda fue característicamente cruel. Estaba tratando de darte algo de amor propio, había dicho Brenda. Si realmente te hubiera amado, habría luchado más duro. Ese fue el momento en que Sofía entendió que había sido manipulada por alguien que disfrutaba saboteando la felicidad de otras personas. Pero para entonces, ya era demasiado tarde para deshacer el daño. Mientras tanto, yo me lo estaba pasando en grande en ese retiro de Valle de Guadalupe con mis colegas de trabajo, sintiendo una paz y libertad genuinas por primera vez en meses. El lujoso hotel vinícola era absolutamente hermoso, y me encontré riendo y relajándome de maneras que no había podido hacer mientras andaba constantemente con pies de plomo en torno a las siempre cambiantes necesidades emocionales de Sofía. Mis compañeros de trabajo no dejaban de comentar lo diferente que parecía, más seguro y a gusto, como si hubiera estado cargando un peso invisible que finalmente se había levantado. Los últimos intentos desesperados de Sofía por reconciliarse llegaron a través de mensajes de texto cada vez más patéticos desde nuevos números de teléfono y amigos en común a quienes había reclutado para abogar por su causa. Dice que ha aprendido la lección y que ahora sabe cómo es el amor verdadero, me dijo Daniela mientras tomábamos un café. Quiere que sepas que nunca dejará que nadie la influencie en tu contra de nuevo. Pero yo ya no estaba para ser la lección de nadie. Hastiado de demostrar mi valía a alguien que solo me valoraba cuando pensaba que me estaba perdiendo. Y definitivamente harto de alguien cuya idea de crecimiento personal requería destruir nuestra relación. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.